Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta mañana para conversar acerca de los temas de mayor importancia, de mayor relevancia que pueden contribuir a la sostenibilidad del desarrollo que todos buscamos en el país y sobre todo a que podamos reducir los riesgos que de una u otra manera afectan nuestro diario vivir. En esta semana se hace obligada la retoma de las conversaciones que hemos tenido acerca de la importancia de preservar el patrimonio histórico-cultural de nuestro país, porque en un país que está apostando firme al desarrollo del turismo y sobre todo del ecoturismo, que se lo convierte en una opción importante con atractivos especiales para múltiples visitantes al país, poder poner en valor nuestro patrimonio, rescatarlo, hacer que toda la población lo conozca, lo difunda, conozca los aportes importantes que ha hecho cada región, cada territorio, cada generación en esos territorios, a veces con importantes aportes al desarrollo de la humanidad desde una pequeña isla caribeña como la nuestra, hace más relevante todavía la tarea de preservar nuestro patrimonio histórico, antropológico, cultural, en todos los sentidos. Vamos hoy a pasar revista a los hitos más importantes del patrimonio histórico y antropológico del país. Importantes porque responden a una época particular donde hubo primacías en el país, donde son cosas únicas, elementos únicos en todo el mundo y a lo largo de la historia han jugado un rol determinante. En segundo lugar, porque son irrepetibles, no es posible destruirlos y volverlos a construir como podría pasar con un edificio. En un momento determinado se cae el edificio y lo podemos volver a levantar o levantar un emblema de ese edificio, o porque si nosotros que somos los custodios históricos de esos elementos no somos capaces de preservarlo y guardarlo, sencillamente se borran en la memoria del colectivo histórico global. Hablaremos hoy de esos hitos históricos invaluables, insustituibles de nuestro territorio. Las cuevas del Pumier, las ruinas antiguas del ingenio Boca de Nigua y Diego Caballero y ese entorno de la industria azucarera del siglo XVI. Y hablaremos también de las cuevas de Mana en Yaguate. En breve con ustedes.
Queridos amigos, de nuevo con ustedes, conversando acerca del patrimonio invaluable de nuestro país, patrimonio histórico, cultural y antropológico único en todo el continente americano y único en el mundo, podemos decirlo así. Queremos conversar hablando de la importancia de esta isla en el contexto del Caribe, siglo XV, finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Sin lugar a dudas, la organización sociopolítica que había en la isla La Hispaniola, en la isla de Quisqueya, que posteriormente fue bautizada por Cristóbal Colón como La Hispaniola, pone de manifiesto el rol importante de la población que había en este territorio, organizada políticamente en cinco grandes cacicazgos con diferentes niveles de orden jerárquico para gobernar el territorio, desde el gran cacique hasta los nitaínos que había en cada territorio. Hablan de la importancia y del avance de la organización social y política en el territorio, un territorio en el que la mayoría de la población vivía de manera tranquila, apacible, enfrentando los retos principalmente de la naturaleza, con los huracanes que pasaban ya desde esa época y que siguen pasando todavía en esta época, aunque con mayor intensidad. Y esa impresión, digamos, que tenemos a la vista de la organización social y política, se pone de manifiesto al revisar el peso, la importancia del conjunto de cuevas del Pomier, las cuevas conocidas hoy como las cuevas del Pomier en la sección Borbón de San Cristóbal. Ese conjunto que aglutina una cantidad enorme de cuevas y que aglutina también una cantidad enorme de pictografías, de ejemplares de mamíferos únicos en el planeta en estos momentos, habla y le da peso a esa impresión original que decíamos de la importancia de la isla. No hay en toda la zona del Caribe, en ninguna parte del Caribe insular, una estructura antropológica, artística, tan importante como las cuevas del Pomier, que se pone de manifiesto de que es el más importante recurso antropológico e histórico de la época precolombina que hay en toda la región del Caribe, y que a partir de su descubrimiento o su puesta en valor en un momento determinado, a finales del siglo XVIII, a partir de ese momento y los estudios que se han hecho, se pone en evidencia que es el centro cultural, histórico, prehistórico, mágico, religioso de la cultura taína que aún existe en el continente americano. Es el principal centro religioso de esa cultura en todo el centro del Caribe. Y es, sin lugar a dudas, esa consideración de las cuevas del Pomier, un patrimonio que tiene que preservarse, que tiene que servir para mostrar la importancia del legado taíno de nuestras generaciones.
De igual manera estamos viendo algunas imágenes del ingenio de Boca de Nigua, en la principal instalación de la industria azucarera, del primer modelo de agroindustria en el continente americano, desarrollado en el territorio llamado en esa época la partida de Ingenios de Nigua, un territorio que era un paraje de la capital en el siglo XVI y que estaba comprendido entre el río Jaina y el río Nizao. Todo el territorio que hoy es la provincia de San Cristóbal se llamaba la partida de Ingenios de Nigua, y la capital, digamos, el punto más importante de ese territorio que hoy es la provincia de San Cristóbal, lo constituían las instalaciones de ese ingenio de Boca de Nigua que estamos viendo en pantalla, y de las ruinas y del ingenio Diego Caballero, que estaba un poco más al sur de estas instalaciones, y que eran, digamos, la industria, la punta de lanza de la industria de producción de azúcar a principios del siglo XVI, porque en ese territorio de Nigua, de Boca de Nigua y de todo el paraje de partida de Ingenios de Nigua, incluía trapiches e ingenios en la orilla del río Nizao, en la zona de Yaguate, en la zona de Palenque, en la zona de Cambita, en la zona de Palabé, en la zona de Ingenio Nuevo, en las zonas de Atodamas, en las zonas de Jaina, en las zonas, o sea, todo ese terreno que es San Cristóbal era el sector mayor productor de azúcar de todo el territorio de la isla en ese momento. Vamos a analizar por qué esos dos enclaves, las cuevas del Pomier, los ingenios de Boca de Nigua y las cuevas de Mana en Yaguate, que era un enclave cavernario de cavernas que están ubicadas al norte de la población de Yaguate y al norte de donde está ubicado actualmente el ingenio Caey, que junto con las cuevas del Pomier constituían los dos principales santuarios en el desde el siglo XVI. Las cuevas del Pomier, un santuario mágico religioso de la cultura taína, y las cuevas de Mana, el principal monumento de la cultura afroantillana en toda la región del Caribe. Ambas cuevas fueron áreas a las que recurrieron los aborígenes y los afrodescendientes que se escapaban luchando por la libertad en su escapada río arriba para burlar o para escapar de la persecución que hacían los representantes del imperio de esa época, el imperio español, en un momento determinado, que había recurrido a la esclavización de los aborígenes, por un lado a principios del siglo XVI, y posteriormente la esclavización o la compra de afrodescendientes que venían secuestrados en barcazas desde el norte, desde Europa, y eran vendidos como esclavos y asimilados como esclavos en la industria de producción azucarera en nuestro país. Visto la preservación de esos enclaves que hemos mencionado, Cueva del Pomier, Ingenios Boca de Nigua y las cuevas de Mana, deben ser parte de un conjunto de puesta en valor de patrimonio histórico nuestro, por la vinculación que tienen no tan solo con los ancestros nuestros que vivieron en el territorio
y que fueron determinantes para construir esa dominicanidad que hoy exhibimos, sino porque representan testimonios de excepción de las luchas por la libertad que se dieron tanto en nuestro territorio como en todo el mundo a partir de la experiencia de esta isla en el siglo XVI. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguiremos conversando con ustedes acerca de la importancia de la preservación del patrimonio histórico, antropológico y cultural en nuestra República Dominicana. Ya hemos mencionado, queridos amigos, de la importancia de preservar las cuevas del Pommier, porque ya en múltiples programas anteriores hemos planteado la forma indiscriminada en que se están explotando todo ese entorno de esa área protegida, declarada como patrimonio antropológico e histórico, con un comanejo, como un parque, digamos, bajo la custodia del Ministerio de Medio Ambiente, pero que de manera inexplicable todo ese entorno, el entorno que es parte de donde están las cuevas, porque el centro, las cuevas principales donde está la reserva, esa reserva antropológica donde van los visitantes, están ubicadas en el centro de todo el conjunto de cuevas, y hace 40 o 50 años toda esa zona, prácticamente toda la zona desde la carretera que une a San Cristóbal con Atodamas hacia el oeste, se conservaba casi intacto, con algunas viviendas de lugareños que, establecidos en la zona desde la época de Trujillo, digámoslo así, porque es una zona contigua entre lo que era la casa del dictador, la casa de Caobas, y la toma, el balneario La Toma, que era la toma de agua para la ciudad de Santo Domingo y para San Cristóbal en esa época. Todo ese espacio conformado por ese conjunto cavernario de más de 50 cuevas, de las descubiertas, donde hay algunas que aún están por descubrir, ha ido en un creciente deterioro, siendo de manera salvaje explotadas, tomadas lugares donde hay cuevas para hacer explosiones con la intención de sacar piedra caliza para múltiples usos. Y decíamos que en un programa anterior, para que los amigos televidentes puedan ver la importancia del daño que se está causando, es igual que si hubiésemos permitido a esos empresarios que están ahí poner esa máquina extractora de piedra caliza en el centro de la ciudad colonial para que destruyeran toda esa roca caliza que está ahí. Parque Independencia, Fortaleza Usama, Calle de las Damas, la avenida, la Isabel la Católica, toda esa zona la destruyéramos para vender la piedra caliza y la cal que sacamos de ahí. O sea, imagínese usted que
en la catedral se destruyó en un momento determinado y pudimos reconstruirla y hacerla de nuevo. El Alcázar de Colón se destruyó en un momento y pudimos reconstruirlo. Todo el rescate de la ciudad colonial de Santo Domingo, que por abandono y por saqueo de sus piedras fue destruido en un momento determinado, pudimos recuperarlo. Porque es posible, con el conocimiento de la historia y de mano de arquitectos calificados como el arquitecto Pérez Montaz y todo el equipo del ICOMOS que acompañó en ese proceso, es posible hacerlo. Pero si destruimos las cuevas del Pomier, es imposible reconstruir ese monumento histórico, antropológico y medioambiental de nuestro país. Y es imposible recuperar los daños medioambientales que ocasionamos ahí. O sea, y aún así hemos permitido que personas, por tener vinculación con determinados sectores políticos, económicos de un momento determinado, una empresa que estaba ubicada en la zona de Quitasueño de Jaina, o que está ubicada ahí y que desde ahí procesaba en la medida de lo posible ese procesamiento industrial, se le permitiese insertarse para destruir de manera inmisericordia importantes monumentos artísticos y antropológicos de la cultura prehispana, de la cultura prehistórica, de la cultura taína de nuestro país, que es indiscutiblemente un patrimonio de la humanidad. Las cuevas de Altamira en Europa, Portugal, son cuevas importantes en el patrimonio universal. Y el conjunto arquitectónico y pictórico que está reflejado en las cuevas de Altamira, guardando las distancias, son de relativo menor valor y menor importancia para la humanidad que lo que tenemos en esta isla, que es ese monumento antropológico que llamamos las cuevas del Pomier. La cantidad de pictografías, la cantidad de cuevas, la integración de cavernas y ríos subterráneos que corren por ahí y que sirvieron de rutas para escapar de la persecución del imperio que quería exterminar con la explotación agrícola con esa raza nativa que había en el lugar, y posteriormente con la afrodescendencia que luchó por la libertad en este territorio y que enseñó con su lucha, siguiendo el ejemplo del cacique Guarocuya, que con la escapada por los ríos, escondiéndose en las cuevas, pudo movilizarse hacia las partes altas y evitar los confrontamientos directos con el imperio del que escapaba, única y exclusivamente porque el conocimiento del intelecto enseñó a ese cacique aborigen que la fuerza del imperio, del ejército del imperio español, radicaba en los caballos, los perros y el arcabuz. Y los caballos y los perros se inutilizaban en la ruta de escape por los ríos pantanosos que teníamos en esa época y que conducían hacia las cuevas en cada uno de los casos, por donde se escurría el agua que bajaba de la montaña y que permitía a la vez que, siguiendo la ruta contraria al río por las cuevas,
pudiesen salir kilómetros más arriba y burlar la persecución, permitiendo que en este territorio fuera el único territorio donde una clase aborigen fue capaz de imponerse a los imperios europeos, logrando la libertad, la liberación de los esclavos en el territorio, originalmente en el territorio de Boca de Nigua, y desde aquí, escapados hacia el oeste, posteriormente lograron declaración de la libertad con la guerra de independencia de Haití, que hizo posible que se extendiera todo el territorio de la isla española la liberación de los esclavos, sin que dejáramos de pagar el precio histórico que por mucho tiempo hay zonas que siguen pagando el precio de esa liberación, de esa lucha por la libertad. Entonces, las cuevas no tan solo hablan de que fueron, es un patrimonio que tenemos que conservar, sino que también tiene un componente histórico importante que tiene que reflejarse, porque los aportes que hay en esa lucha por la libertad en las cuevas del Pomier, en las cuevas de Mana y en múltiples otras cuevas de nuestro territorio, fueron las enseñanzas prácticas para aquellos afrodescendientes y mulatos que se desplazaron posteriormente al norte, a la zona de Nueva Orleans y en otras zonas del norte, y que contribuyeron con Washington a la liberación de las 13 colonias del yugo del imperio inglés, y que se movilizaron posteriormente o en el interín a la Francia, que fue capaz de luchar por la libertad y escribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos a raíz de la Revolución Francesa, donde soldados afrodescendientes que convivieron y vivieron las experiencias de la lucha por la libertad en el territorio de la Hispaniola fueron claves en esa lucha por la libertad en la Revolución Francesa, que se extendió en una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y sin contar todos los episodios de luchas por la libertad que se han dado en todo el mundo a raíz de esos fenómenos, donde de una u otra manera sale a relucir el apoyo, la participación o la inspiración de epopeyas vividas en el continente americano, que están estrechamente vinculadas a las que hemos narrado en los minutos que preceden. O sea, no tan solo es la piedra, es la cueva, es la pictografía, sino todo ese aporte histórico monumental que se refleja en torno a la lucha que se dio en el territorio, lo que nos obliga a todos, a una sola voz, sumarnos a ese concierto de opiniones técnicas, artísticas y culturales que nos dice que es necesario, que es imprescindible preservar ese patrimonio histórico de la humanidad que son nuestras cuevas del Pomier en San Cristóbal. Precisamente veremos en las próximas semanas opiniones de expertos de la UNESCO y expertos mundiales que están desplazándose precisamente en estos momentos por esos enclaves importantes como son las ruinas de Boca de Nigua, del ingenio de Boca de Nigua y las ruinas del Pomier, y que esperamos que aúnen su criterio técnico y sus voces y las voces de los organismos que representan a ese clamor que hoy levanta nuestra república
y sobre todo las poblaciones de San Cristóbal que levantan esos patrimonios que hemos mencionado como hitos del ecoturismo en la provincia de San Cristóbal. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, dándole seguimiento a la importancia de los hitos históricos, arqueológicos, antropológicos y culturales que tenemos en San Cristóbal, de característica mundial, de características que son únicos por los aportes que tienen no tan solo al territorio de la República Dominicana, sino porque son únicos en el mundo, por sus características. Volvemos a retomar ahora el detalle de las ruinas del ingenio Boca de Nigua en San Cristóbal, en el municipio San Gregorio de Nigua, en este momento, que es uno de los municipios de San Cristóbal, pero que ese territorio donde está el ingenio, los ingenios ahora y todo el municipio, era un componente de todo lo que era el territorio, todo lo que era la provincia de San Cristóbal, ese territorio que hoy es la provincia de San Cristóbal, que está comprendido entre el río Nigua, entre el río Jaina y el río Nizao. Eso era la partida de ingenios de Nigua a finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI, cuando las circunscripciones geográfica del país, la capital de la República, la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, tenía un paraje que se llamaba la partida de ingenios de Nigua, que estaban todos esos ingenios hasta los ingenios que estaban a orillas del río Nizao. Todo ese eran cañaverales, eran diferentes cañaverales con una cantidad de trapiches que se desarrollaron, que producían todos caña de azúcar y que se movilizaba para ser exportada o por el río Jaina, o por el río Nigua, o por el río Nizao. Entonces, el monumento más importante de esa época, que está en pie todavía, que se pone de manifiesto con simplemente ver el monumento, la calidad arquitectónica de las ruinas que quedan disponibles y donde se puede ver todo el proceso productivo de la producción de la molienda de la caña, de la entrada de los bueyes que movían esa trituradora y de la caldera que hacía la cocción del jugo de la caña para producir azúcar. Todo ese conjunto que vemos, que es el ingenio Boca de Nigua, que a 500 y pico de años de distancia conserva ese esplendor y ese cuidado gracias a los trabajos de restauración y recuperación y puesta en valor desarrollados desde la década de los 70 del siglo pasado por destacados restauradores dominicanos, parte de esa Dirección de Patrimonio Histórico Monumental, que hizo una excelente labor. Aparte de esto, en múltiples monumentos como en la Isabela, como en el caso de la ciudad colonial, pero en el caso de este en particular, pone de manifiesto no tan solo la conservación y la posibilidad de poner aún más en valor
esa edificación para garantizar que no caiga ante cualquier terremoto que presente y que podamos conservarla para que todas nuestras generaciones presentes y futuras, que todos los millones de visitantes que lleguen al país tengan una idea de la importancia de la industria azucarera en esta isla, en los primeros ingenios azucareros que hubo instalado en el continente americano, en lo que hoy es el continente americano. O sea, es el principal ejemplo de la agroindustria que se conserva para mostrar al mundo la importancia que tuvo esta isla en ese finales del siglo XVI, siglo XV, principios del siglo XVI, donde se gesta todo ese proceso de colonización, todo ese proceso de compra de esclavos, de explotación de esclavos y de lucha por la libertad que se da generalmente dirigida por los esclavos libertos que luchaban por la libertad y por los mulatos que cohabitábamos en todo el territorio y que se extendió como pólvora por las colonias de las islas inglesas o de las islas francesas o por el territorio continental del norte, de Centroamérica o de Suramérica. Todo comenzó aquí, en ese territorio de la partida de ingenios de Nigua, en ese territorio donde hoy podemos disfrutar de la preservación de esa importante joya de la arquitectura colonial que sobrevive a pesar de los 500 y tantos años que tiene de vida y de la depredación que hemos sido capaces de hacer los hombres con la que cohabitamos. Y es importante ahora porque está sometido ante la UNESCO la solicitud de conservar, de contribuir a conservar y poner en valor todo ese monumento, declarándolo patrimonio de la humanidad y que por ende amerita una protección especial, y el Estado dominicano y la comunidad internacional está obligada a poner en valor, y que debemos tratar de recuperar no tan solo los espacios del ingenio, sino los espacios de los parqueos que se necesitan para que miles de personas puedan disfrutar de esas facilidades, de pasearse por ellas, de venir cientos de autobuses, cientos de carros, cientos de camiones o de vehículos turísticos en una visita permanente que va a movilizar a miles de personas por esas instalaciones cada día. Que necesitamos el apoyo de la UNESCO con la declaración para comprometer a todos los actores de la comunidad internacional, pero sobre todo a los actores nacionales, con la importancia de preservar ese patrimonio, porque ese patrimonio no tan solo es un patrimonio de piedras o un patrimonio de ladrillos o un patrimonio de medio ambiente, es un patrimonio de la historia, de la explotación agroindustrial que se hizo, del sudor que se derramó y la sangre que se derramó en esos territorios, en ese ingenio y en las orillas del río Nigua, por donde se escapaban río arriba hacia la zona de Santa María o las cuevas del Pomier para esconderse y seguir la lucha río arriba, escondiéndose o subiendo la montaña por los ríos de Jamey y la boca de los dos ríos, o traspasando el corazón de la montaña hacia la zona de Cambita para juntarse con los grupos que subían desde
de las cuevas de Mana hacia la zona alta de la montaña, escapando en su lucha por la libertad. Que esos monumentos históricos que hoy vemos acá son huellas imborrables, son testimonios indiscutibles enclavados en el medio de las rutas de la libertad, las rutas que siguieron todos aquellos que, siendo esclavizados en este territorio, optaron abandonar, luchar, enfrentar a los imperios, pero pudieron hacerlo con éxito por la metodología que usaron para escapar y liberarse de la persecución con los perros y los caballos que usaban los representantes del imperio de esa época. Que en el caso nuestro, donde se prendió la mecha y donde se escribió la historia, sirvieron para mostrarle a todos los otros países, a todas las otras islas, pequeños o grandes países, que era posible sumar esfuerzos, aliarse con la naturaleza y los recursos que teníamos disponibles para luchar con éxito contra las fuerzas que se creían omnipotentes de los emperadores de la época o de los imperios que ellos comandaban. Y que en una isla pequeña como esta, pero grande en el coraje y en el corazón, la alianza de la población mulata conjuntamente con la naturaleza y con los recursos disponibles, fue posible escribir las páginas de la historia que hoy recorren el mundo, donde se pone de manifiesto cómo las luchas por la libertad en este territorio pudieron convertirnos en el primer territorio libre de esclavos en todo el continente. Ya en esa zona de Nigua, mucho antes de que se declarara la guerra de independencia de Haití en el 1804, ya para el 1790 y tanto, en la zona de Boca de Nigua, en la zona de Nigua, no habían esclavos, porque tan pronto se declaró la independencia, que los hombres nacían libres, salió el baluarte de que ya luchando por la libertad en este territorio teníamos una población de hombres libres, mulatos que habían sido capaces de luchar contra el imperio inglés, el imperio francés y el imperio español. No se vayan, queridos amigos, porque en breve concluimos este conversatorio que nos lleva a aportar, a poner en evidencia, poner en valor la importancia de preservar los monumentos que hemos mencionado. Queridos amigos, pasando revista a el escenario que tenemos en este momento en nuestro país, vemos como halagüeño y saludamos las visitas y la participación conjuntamente con nosotros de una cantidad importante de expertos nacionales e internacionales que se están interesando en acompañarnos en la revisión de la situación que viven actualmente las
los patrimonios históricos y culturales, sobre todo los más icónicos de la época precolonial, en la época del inicio de la colonia, que son las cuevas de Mana, la cueva del Pomier, la cueva de Mana y los ingenios, la partida de ingenios de Nigua, sobre todo las ruinas del ingenio Boca de Nigua en la provincia de San Cristóbal. Y conjuntamente con todo ese, digamos, conjunto histórico, patrimonial, material, el componente intangible, que es la parte histórica, cultural, que se mueve en torno a esos monumentos. Ya mencionábamos el tema de la lucha por la libertad, todo el proceso que se da y el aprendizaje que se da en ese territorio, ese marco de ese territorio, siguiendo las lecciones de la revolución iniciada en 1519 por el cacique Guarocuya, bautizado posteriormente como Enriquillo, y que nos permite trascender el territorio, los límites insulares de nuestra isla para incidir en el continente, en la tierra firme del continente, en la guerra de la independencia en Estados Unidos, en la lucha, en la Revolución Francesa y luego en múltiples procesos de lucha por la libertad y del reconocimiento al gran logro que se da en la Revolución Francesa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que todos los hombres nacemos, somos iguales y nacemos libres y necesitamos y tenemos el derecho de conservar la libertad y el reconocimiento pleno de nuestras condiciones como seres humanos, y que al mismo tiempo merecemos y tenemos derecho a una vida digna, a un ambiente favorable que permita y favorezca el desarrollo pleno de nuestro potencial y que podamos alcanzar todos, sin ningún tipo de discriminación, los máximos niveles de desarrollo en salud y bienestar. Y en el marco de ese tema, queremos hacer un comentario que es a la vez un reconocimiento, porque saliendo de esas luchas por la libertad que se iniciaron tan temprano como en el 1519 en este territorio y se desarrollaron de manera continua a través de todas las ciudades de la isla, en colaboración o interacción con todos los representantes de los diferentes imperios que enfrentaban al imperio español o que después enfrentaban al inglés o al francés. Todo eso vale reconocer la importancia de la población, los líderes que se establecieron en la parte occidental y lograron establecer la declaración de la guerra de independencia en Haití contra el imperio francés, luego del Tratado de Basilea. Hay una realidad que es indiscutible, que todos conocemos y que todos sabemos que no hay forma de variarlo. En este territorio somos dos repúblicas, la República Dominicana y la República de Haití, y que nuestra hermana vecina República de Haití tiene una situación difícil, catastrófica, catalogan algunos, que se hace necesario hoy, tanto como en la época del terremoto hace 10 años, hace 15 años, hace unos días cumplieron 15 años con el terremoto, hoy tanto como en esa época hace falta el concierto de las naciones del mundo con el apoyo de la República Dominicana y en una concertación con el liderazgo haitiano para contribuir a una rápida recuperación de ese país, porque necesitan y merecen todos y cada uno de sus habitantes alcanzar su pleno desarrollo y tener la oportunidad de vivir en su país en plena forma, con bienestar y con desarrollo, y que desde la utopía auguramos y queremos contribuir a que pueda darse ese concierto de naciones que facilite una rápida recuperación
y por qué no un desarrollo sostenible también de nuestro hermano país de Haití. Dejamos abierta el espacio a la utopía para seguir conversando sobre ese tema por la importancia que tiene, porque si bien muchos ven a Haití como una amenaza, nosotros también tenemos que ver que es una gran oportunidad para nosotros poder apoyarles, poder contribuir con el concierto de naciones para que logren una exitosa recuperación y que esa recuperación de Haití también va a repercutir positivamente en la consolidación de la recuperación y el desarrollo sostenible en nuestro país. Hasta la próxima semana, queridos amigos, cuando nos encontraremos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.